A ver, les podrá gustar más o les podrá gustar menos esta persona, David Jaffe, creador de God of War y de la saga God of War. No hace falta demasiada introducción para él. Pero lo que no se le puede negar, sin embargo, es que tiene una mente brillante para crear personajes de ficción y lo ha demostrado en reiteradas ocasiones en el pasado. Y si bien actualmente no está atravesando por su mejor momento creativo, eso no le quita mérito a todo lo que hizo por nosotros, tanto como fans de Kratos y God of War, como para la industria del videojuego en general. Ya que a pesar de haber estado lejos del espectro, por así decirlo, de la saga griega de God of War y todo lo que vino a ser la nórdica, él también en parte creo que vio venir el cambio de Kratos desde mucho antes de que siquiera Cory Barlog comenzase a trabajar en God of War de 2018. Verán, en una entrevista que David Jaffe da en el podcast de Game Life en 2012, él ya iba tirando por el cambio de Kratos, o el que Kratos, digamos, necesitaba para refrescar la fórmula. Cuando sale God of War Ascension en 2013, vimos un poco más el lado más humano de Kratos, en el sentido de que era una persona bastante más sufrida, no era ese tipo iracundo, ¿no? Asesino, violento y descontrolado, del cual nos fuimos acostumbrándonos entre God of War 2 y God of War 3 sobre todo. En God of War 1 se expande, se explora un poquito más el pasado de Kratos, pero de igual manera se ve cómo él busca siempre venganza, busca siempre desquitarse, ¿no?, con las personas que lo han traicionado en algún momento. En God of War Ascension pasa también, tenemos más de lo mismo, ese Kratos iracundo y violento, pero se empieza a justificar más el tema de por qué él es así, o sea, por qué siempre andaba un poco como perdido, descontrolado, y era por las constantes pesadillas que tenía, ¿no? Él no sabía discernir entre la realidad y un sueño o lo que estaba pasando, siempre tenía alucinaciones constantes. Pero lamentablemente ya sabemos que con Ascension ahí es donde el estudio Santa Mónica se dio cuenta de que necesitaban un cambio, ¿no? Necesitaban reestructurar la fórmula porque era ya más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo, y ya no tenían de dónde más sacar ni criaturas, ni dioses, ni nada más que Kratos pueda destruir, aparte de que el personaje ya como que había tocado fondo, o si lo quieren ver de la otra manera, ya había llegado al máximo, digamos, de lo que podía dar como personaje. Era un personaje ya que no estaba muy desarrollado, era básicamente aún un poco más plano, digamos, de lo que debería ser. Básicamente la saga griega ya no había jugo que sacarle. Cuestión que en la entrevista que les mencioné anteriormente, David Jaffe soltó una única palabra con la cual sería el puntapié inicial para después todo lo que vino de la saga nórdica de God of War, o sea, el Kratos renovado que vimos en el primer God of War de 2018. David Jaffe le dijo al estudio de Sony Santa Mónica: cálmenlo. Es decir, el justificativo que él utilizaba, o la comparativa que él utilizaba, es que Kratos era como el Hulk, ¿no?, del universo God of War, pero que incluso en las mejores historias del increíble Hulk había esa parte de humanidad, esa cierta parte de humanidad, gracias a Banner, ¿no?, a su contraparte, a su otro yo, por así decirlo, a su otra personalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitaban en Santa Mónica Studio encontrar ese equilibrio entre la parte más humana de Kratos y la bestia. ¿Cuál fue el mayor desafío con el cual, digamos, se topó el estudio en este caso? Hacer que un monstruo como Kratos, una bestia iracunda, baje de 100 a 0 en esto. ¿Qué se hace en estos casos? Ponerlo en hielo, por así decirlo, aplicarle hielo. ¿Qué fue eso? Su hijo Atreus. Es decir, tuvieron que hacer que un tipo como él no cometa de nuevo el parricidio que había cometido ya con su primera familia. Eso es lo que hizo que Kratos comenzara a cuestionarse su vida y a decir: ok, tengo que ser mejor, tengo que transformarme en la mejor versión de mí mismo. Es por eso que él después se recluye en el bosque, comienza a entrenar la paciencia, a cómo controlar su ira, a cómo manejar sus impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que en God of War de 2018 Kratos decide dejar de ser ese tipo de persona, ¿no?, ese tipo de ser que siempre buscaba, digamos, en dónde depositar, digamos, sus problemas, por así decirlo, como si fuese, digamos, un adolescente, y comenzar a madurar, ya transformarse en un tipo ya más adulto, más serio, ¿no?, que se hace cargo de sus propias decisiones y también de sus consecuencias. Pero bueno, más allá de todo eso, consideré que era importante aclarar este punto, comentarlo y decir que, bueno, que a pesar de todos los juicios y prejuicios y críticas negativas que haya recibido este señor, había que aclarar que, de hecho, él fue el primero en reconocer que Kratos necesitaba un cambio.